En el verano de 1990, el pequeño pueblo de San Aurelio vivía una aparente tranquilidad que solo se interrumpía con el sonido de bicicleta, risas infantiles y el eco del vendedor de frutas los domingos por la mañana. Era un lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin llave y los vecinos se conocían por nombre y apellido, pero todos prefieren olvidar que fue también el escenario del caso más inquietante de la región de la vieja de los caramelos envenenados. La mayoría asegura que la mujer no era más que una anciana amable que caminaba encorvada y distribuía pequeños caramelos envueltos en papel rosa. Los niños la adoraban, los padres la ignoraban, pero nadie recordaba exactamente de dónde había venido o desde cuándo vivía allí. Solo aparecía, silenciosa, en los parques, en las salidas de la escuela, incluso durante la misa, siempre con la misma sonrisa torcida y aquellas golosinas brillantes que parecían recién hechas. Lo que pocos saben es que los primeros síntomas comenzaron mucho antes de que estallara el pánico. Fiebres repentinas, desmayos inexplicables, manchas negras en los dedos, episodios de agresividad en niños, hasta entonces dóciles. Todo atribuible a alergias, estrés o cualquier otra excusa cómoda, hasta que un niño del barrio más pobre murió, luego otro y otro. Pero lo más perturbador no fue la serie de muertes. Fue el descubrimiento de una nota dentro de uno de los caramelos, escrita con una caligrafía temblorosa. Una sola frase que desencadenó una cadena de secretos, sospechas y verdades enterradas durante décadas. Yo solo devuelvo lo que me hicieron. Y fue entonces cuando todos comenzaron a preguntarse, ¿quién era realmente esa anciana? ¿Y qué oscuridad podía esconderse detrás de algo tan inocente como un caramelo? En este video, viajaremos al año 1990, una época en la que el miedo aún no tenía rostro en San Aurelio, y la palabra veneno no era más que algo que se escuchaba en películas policiales, hasta que la realidad superó cualquier ficción. Nuestro objetivo es reconstruir, pieza por pieza, el caso de la vieja de los caramelos envenenados. Una historia que, aunque parezca increíble, dejó marcas profundas en la memoria del pueblo y en los archivos policiales que permanecieron bajo llave durante décadas. Vamos a analizar testimonios de vecinos, informes médicos, recortes de periódicos locales y documentos oficiales que jamás fueron divulgados al público. Intentaremos entender cómo una figura aparentemente inofensiva logró sembrar pánico, dolor y muerte sin que nadie sospechara de ella. ¿Fue una asesina calculadora o simplemente el producto de una vida llena de tragedias y abusos? Lo más inquietante de esta historia no es solo el número de víctimas, sino cómo fue posible que, durante tanto tiempo, nadie levantara la voz. Era miedo, indiferencia o quizás complicidad. Las autoridades de la época intentaron contener el escándalo, temiendo que la reputación del pueblo se derrumbara. Y en ese intento, enterraron pistas, callaron testigos y crearon silencios que aún hoy resuenan. Esta historia no solo trata de una anciana misteriosa, trata de un sistema que falló, de una comunidad que prefirió ignorar las señales y de niños que confiaron en una dulzura que nunca imaginaban mortal. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más perturbadores del interior argentino, una mezcla de dulzura y muerte que marcaría para siempre el año 1990. Porque detrás de cada caramelo había algo más que azúcar. Había una verdad amarga que todos temían enfrentar. El verano de 1990 fue particularmente caluroso en San Aurelio. El aire olía a tierra seca y a café recién tostado, mientras el sol se reflejaba en las ventanas polvorientas del pueblo. La vida seguía un ritmo lento, casi perezoso. A los hombres salían temprano hacia los campos, las mujeres barrían los porches y los niños jugaban en la plaza principal, sin preocuparse por nada más que el brillo del mediodía. Fue en ese ambiente de calma provincial que apareció, sin advertencia y sin presentación, la mujer a la que con el tiempo todos conocerían como la vieja de los caramelos envenenados. Nadie sabía su nombre verdadero, ni tampoco de dónde había venido. Solo se mencionaba que llegó en un autobús viejo, casi oxidado, un amanecer de enero
cargando una única maleta de cuero desgastado y una caja de cartón firmemente asegurada con cuerda. No habló con nadie al bajar, simplemente caminó hacia la antigua casa del Callejón del Molino, una vivienda abandonada desde hacía años, propiedad de un tal Feliciano Vargas, muerto sin herederos. La casa no tenía luz, ni agua corriente, pero ella se instaló allí, esa misma mañana, como si el lugar la hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. Al principio, los vecinos la observaron con cierta curiosidad, pero no con miedo. Era solo una anciana más, encorvada, con un caminar lento y un pañuelo gris cubriéndole el cabello blanco. Su rostro era delgado, casi afilado, y sus ojos tenían una palidez que inquietaba a quienes se atrevían a mirarla demasiado tiempo. Pero lo más llamativo no eran sus ojos ni su postura, sino la caja de cartón que llevaba siempre consigo. Algunos pensaron que contenía utensilios de cocina, otros que era simplemente ropa o documentos viejos. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella caja se convertiría en el símbolo de terror que marcaría al pueblo. Durante los primeros días, la anciana permaneció en silencio, saliendo únicamente para comprar pan y leche en la tienda de don Roberto. No hablaba más de lo necesario, y su voz era tan débil que algunos dudaban si tenía fuerzas para pronunciar más de 2 palabras seguidas. Sin embargo, hubo un detalle que comenzó a llamar la atención. Cada vez que caminaba de la tienda a su casa, la caja soltaba un olor dulce, como azúcar derretida, un aroma que resultaba extraño en un pueblo donde los dulces eran un lujo reservado para festividades. Fue también por ese olor que los niños se fijaron en ella antes que los adultos. Los pequeños la siguieron con la mirada durante varios días, murmurando entre ellos que la anciana debía ser una especie de repostera o dulcera. En una comunidad donde casi no llegaban golosinas, cualquier suposición relacionada con caramelos y chocolates causaba inmediata atención infantil. Y fue precisamente aprovechando aquella inocencia que la anciana dio su primer paso hacia la aceptación social. Una mañana, al pasar frente a la escuela primaria, se acercó a un grupo de niños que jugaban a las canicas y, sin decir palabra, abrió la caja. Dentro había decenas de caramelos envueltos en papeles brillantes de colores rosa, verde, azul y amarillo. Los niños quedaron fascinados. Ella sonrió, una sonrisa apenas torcida, y extendió la mano, ofreciendo los dulces. Los pequeños se lanzaron a cogerlos sin dudar. Era un gesto inofensivo, casi maternal. Los caramelos tenían un sabor extraño, algo amargo al principio, pero luego dejaban un dulzor agradable que se quedaba en la boca por minutos. Ninguno cuestionó la procedencia. Ninguno sospechó nada. Desde ese día, la anciana se convirtió en una figura común en los recreos y en la plaza. Los niños comenzaron a esperarla, y ella aparecía siempre a la misma hora, con la misma caja, llena de dulces. Los padres, al principio, lo tomaron como una excentricidad. Incluso hubo quienes agradecieron la atención hacia sus hijos, pensando que aquella anciana solitaria buscaba compañía o quería sentirse útil. Los rumores sobre su origen comenzaron a circular tímidamente. Algunos decían que venía de Santa Gertrudis, un pueblo vecino arrasado por inundaciones años atrás. Otros afirmaban que era la viuda de un militar, y los más supersticiosos aseguraban que había vivido en un asilo, del que había salido por voluntad propia. Nadie verificó nada. A nadie le importó realmente. Las apariencias engañosas fueron suficientes para tranquilizar a la comunidad. Pero hubo un hombre, el farmacéutico, que notó algo diferente. Su nombre era Herminio Rodríguez, un hombre de mirada sagaz y costumbre de fijarse en detalles. Observó que la anciana adquiría hierbas poco comunes en cicuta, belladona y acónito, ingredientes que no eran para simples infusiones. Preguntó discretamente para qué las necesitaba, pero ella solo respondió con un murmullo y se marchó. Herminio sintió un escalofrío, pero decidió no alertar a las autoridades. No quería ser señalado como paranoico. Unos días después, comenzaron los primeros síntomas. El pequeño Tomás, de 8 años, sufrió un desmayo en clase. La maestra atribuyó el episodio al calor. Luego, la niña Emilia tuvo fiebre y vómitos,
después de comer uno de los caramelos. Los padres creyeron que era una gripe. Sin embargo, el suceso que inició la verdadera preocupación fue la agresividad repentina de Samuel, un niño normalmente tranquilo, que golpeó a otro estudiante sin razón aparente. La escuela llamó a los padres, y el médico del pueblo recetó reposo. Nadie relacionó los hechos con los caramelos. ¿Cómo imaginar algo tan perverso detrás de algo tan dulce? Poco a poco, sin embargo, el comportamiento de la anciana comenzó a despertar inquietud entre algunos. Se la veía caminar en la madrugada por el cementerio, murmurando palabras incomprensibles. Se decía que hablaba con las tumbas. El sacerdote la observó una noche desde la ventana de la iglesia, pero cuando intentó acercarse, ella desapareció entre las sombras. Los niños ya no se atrevían a seguirla más allá de la plaza. Y la caja. La caja nunca se abría en público, salvo para entregar dulces. Fue entonces cuando ocurrió algo que alteró la dinámica del pueblo. Un cartero encontró, entre la correspondencia municipal, un sobre sin remitente dirigido al alcalde. Dentro había una fotografía antigua, una niña pobremente vestida, con el mismo rostro de la anciana, solo que más joven, acompañada de otra mujer mayor. Al reverso, una frase escrita a mano en todo, comenzó aquí. El alcalde, hombre incrédulo y pragmático, dejó la foto en un cajón, sin prestar atención. Esa indiferencia sería recordada más tarde como el error que pudo haber cambiado el destino del pueblo. Mientras tanto, la anciana seguía repartiendo dulces. Los niños seguían comiéndolos, y los adultos seguían ignorando las señales. El aire dulce de San Aurelio comenzaba a volverse tóxico, aunque nadie lo supiera todavía. Y detrás de los ojos pálidos de la anciana había un pasado oscuro que esperaba salir a la luz. La tranquilidad que caracterizaba a San Aurelio comenzó a resquebrajarse cuando los síntomas en los niños dejaron de ser casos aislados. En cuestión de semanas, la escuela registró más de 10 episodios: desmayo, mareos, vómitos, cambios de humor, e incluso trastornos del sueño. Los maestros discutían en voz baja en la sala de profesores, y aunque intentaban mantener la calma, el miedo empezaba a colarse en sus conversaciones. El médico del pueblo, el doctor Moretti, inicialmente diagnosticó infecciones virales, pero cuando 3 estudiantes comenzaron a perder el cabello en pequeñas zonas del cuero cabelludo, su seguridad profesional se tambaleó. Nunca había visto algo semejante en su carrera, y aunque no quería admitirlo, sus sospechas lo llevaron a mirar más allá de la medicina convencional. El farmacéutico Herminio Rodríguez, quien llevaba tiempo observando los movimientos de la anciana, se acercó discretamente al doctor Moretti para hablar del tema. Lo hizo una tarde de jueves, cuando la farmacia estaba vacía. Con tono bajo, le contó sobre las hierbas venenosas que la mujer había comprado semanas antes. El doctor, intrigado pero escéptico, le pidió detalles. Herminio mencionó la cicuta, la belladona y el acónito. Cada una, explicaba, podía provocar síntomas similares a los observados en los niños. El doctor Moretti frunció el ceño, y aunque no quería llegar a conclusiones apresuradas, algo empezó a inquietarlo. Sin embargo, el mayor obstáculo no era descubrir la verdad, sino enfrentarla. ¿Cómo acusar a una anciana solitaria, aparentemente amable, de envenenar niños? ¿Cómo justificar una investigación pública sin pruebas sólidas? El pequeño pueblo vivía de apariencias, y cualquier escándalo sería devastador. Herminio y el doctor decidieron recopilar más pruebas antes de alertar a las autoridades. Pero ese silencioso pacto sería insuficiente para detener lo inevitable. Las cosas empeoraron cuando la primera muerte sacudió San Aurelio. Fue la de un niño llamado Benjamín, de 7 años, proveniente de una familia humilde que vivía en el barrio periférico. El pequeño había recibido varios caramelos días antes, y aunque sus síntomas comenzaron igual que los de los demás niños, su evolución fue más rápida y devastadora. Perdió la conciencia en la madrugada y nunca despertó. La autopsia inicial no arrojó resultados claros, y el certificado de defunción marcó una causa ambigua en fallo multiorgánico. La familia, devastada, organizó el funeral en la pequeña capilla del pueblo. Fue el primer entierro infantil en muchos años, y la comunidad
quedó paralizada. Durante la misa, las miradas se cruzaban, con incomodidad. Nadie mencionaba los caramelos, pero todos habían notado que los síntomas coincidían en los mismos niños que los consumían. Fue en ese momento que varias madres prohibieron a sus hijos aceptar dulces de la anciana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. A los niños más pequeños seguían viéndola como una figura amable, y algunos incluso se escondían para recibir más golosinas. El miedo aún era débil en comparación con la dulzura. En paralelo, la policía local comenzó a recibir quejas anónimas. No eran denuncias formales, sino cartas dejadas bajo la puerta. Investiguen a la mujer del callejón del molino. Los caramelos no son normales. Los niños están enfermos. El comisario Duarte, hombre meticuloso pero desconfiado, leyó los mensajes y los desestimó. Pensó que se trataba de supersticiones o rumores malintencionados. No quería abrir un expediente sin pruebas concretas, y menos aún arriesgar su carrera con una investigación basada en cartas anónimas. Esa indecisión, vista en retrospectiva, sería considerada negligencia por muchos. Mientras tanto, la anciana continuaba con su rutina. Sus apariciones eran tan constantes como inquietantes. A veces, durante las tardes, se la veía sentada en el banco de la plaza, rodeada de niños que la miraban con devoción. Su sonrisa se mantenía inalterable, pero sus ojos revelaban algo más, una especie de amargura silenciosa, como si su mente estuviera en otro tiempo, en otra vida. En ocasiones, murmuraba frases incomprensibles cuando nadie la escuchaba. Los rumores crecieron alrededor de ella, pero los adultos seguían evitando confrontarla. Un giro inesperado ocurrió cuando la maestra Lucía, una joven educadora, recién llegada al pueblo, decidió investigar por su cuenta. Estaba convencida de que los caramelos eran la clave. Recuperó uno de los envoltorios y lo analizó visualmente. No encontró nada extraño. Entonces, con la ayuda del farmacéutico Herminio, logró obtener un caramelo sin abrir, que un niño había guardado sin consumir. Lo llevaron al laboratorio del centro de salud, donde el doctor Moretti realizó pruebas rudimentarias. Para sorpresa de todos, detectaron trazas de sustancias tóxicas, aunque no podían precisar cantidades exactas. Para el doctor, la evidencia era alarmante, pero insuficiente para hacer una acusación formal. Aún así, decidieron hablar con el alcalde, esperando que él tomara medida. El alcalde escuchó el informe con gesto incrédulo. Dijo que no podían basarse en sospechas y que sería imprudente señalar a la anciana sin pruebas completas. Argumentó que un escándalo así podía arruinar la imagen del pueblo. No podemos actuar precipitadamente, afirmó. Lo último que necesitamos es acusar a una inocente y convertirnos en burla nacional. Sus palabras dejaron claro que la prioridad no era proteger a los niños, sino preservar la reputación de San Aurelio. La frustración de la maestra, Lucía, creció. Intentó advertir a los padres, pero muchos la tildaron de exagerada. Algunos incluso la acusaron de intentar sembrar miedo innecesario. La división empezó a surgir en el pueblo, a quienes sospechaban de la anciana y quienes la defendían. Esa polarización sería el preludio del caos. Fue entonces cuando se descubrió algo perturbador. En la casa abandonada del callejón del molino, un grupo de jóvenes curiosos, imprudentes, decidió colarse una noche. Encontraron frascos con líquidos oscuros, hierbas secas y herramientas que parecían de laboratorio casero. En una libreta, escrita con letra temblorosa, había anotaciones relacionadas con mezclas, dosis y efectos. Los muchachos, aterrorizados, huyeron y contaron lo que vieron. Pero cuando la policía entró al día siguiente, no encontró nada. Todo había desaparecido, como si la anciana hubiera sabido que la investigaría. Ese incidente marcó un antes y un después. La sospecha se convirtió en miedo real. Los niños comenzaron a evitarla, y los rumores crecieron como incendios. Sin embargo, la anciana no desapareció. Al contrario, empezó a mostrarse más. Caminaba por las calles con la caja, pero ya no sonría. Su mirada era fría, desafiante, casi consciente del temor que despertaba. El ciclo de enfermedad continuó, y un segundo niño, esta vez una niña llamada Camila, murió
Semanas después, la autopsia reveló marcas internas que coincidían con intoxicación severa. Las coincidencias ya no podían ignorarse. La policía abrió por fin una investigación formal, pero para entonces, la anciana había desaparecido de su casa. La puerta estaba entreabierta y la caja ya no estaba. El pueblo entero contenía la respiración. Las autoridades empezaron a buscarla, pero no había rastro. Los vecinos aseguraban no haberla visto. Parecía haberse desvanecido en el aire, pero su presencia seguía flotando en San Aurelio, como si las sombras la protegieran. Esa misma noche, una nota fue encontrada en la puerta de la iglesia, la misma caligrafía temblorosa, el mismo mensaje del pasado no son inocentes. Fue entonces cuando los secretos enterrados empezaron a salir a la superficie. La desaparición de la anciana sumió a San Aurelio en un silencio tenso, casi opresivo. Los comercios comenzaron a cerrar antes del anochecer. Los niños dejaron de jugar en las calles, y las misas se llenaban cada vez más, como si la fe pudiera ahuyentar un mal que todos sabían que no era sobrenatural, sino profundamente humano. La policía organizó patrullas nocturnas y colocó carteles con una descripción de la mujer, aunque nadie creía realmente que siguiera en el pueblo. Sin embargo, los caramelos continuaron apareciendo, como si una mano invisible los dejara en puertas, bicicletas y ventanas. Eran pocos, pero suficientes para mantener el terror vivo. Nadie se atrevía a tocarlos, aunque siempre había rumores de algún imprudente que lo hacía por desafío. La maestra Lucía, desesperada, decidió buscar respuestas en los archivos municipales. Necesitaba entender quién era la anciana realmente. El alcalde le negó acceso, alegando confidencialidad. Pero ella insistió. Finalmente, consiguió autorización limitada para revisar documentos antiguos del padrón de habitantes. Pasó horas entre papeles amarillentos, actas de nacimiento y defunciones. El nombre de la anciana no aparecía en ninguna parte, lo cual no la sorprendió, pero lo que sí encontró fue algo más perturbador. Un expediente olvidado, fechado en 1956, sobre un incendio en un orfanato de Santa Gertrudis, el pueblo vecino. El informe mencionaba a una niña llamada Ángela, sobreviviente del accidente, con severas quemaduras y tendencias a la agresividad. Nadie reclamó su custodia. El orfanato cerró poco después, y la niña desapareció del registro. Lucía llevó el expediente al farmacéutico Herminio, quien ya sospechaba que la anciana venía de Santa Gertrudis. Él recordó, con voz temblorosa, rumores sobre un brote de intoxicaciones masivas ocurridas años atrás en aquel pueblo, atribuidas, inicialmente, a contaminación del agua. Pero se decía en secreto que una mujer había sido arrestada por preparar alimentos con sustancias tóxicas. No murió en prisión, escapó, o fue liberada, por falta de pruebas. La coincidencia con las hierbas que la anciana compraba era más que inquietante. Con esta información, ambos decidieron viajar a Santa Gertrudis. El pueblo estaba casi abandonado, víctima de las inundaciones y del tiempo. Encontraron al antiguo sacristán, ahora anciano y casi ciego, quien al escuchar la descripción de la mujer palideció. La llamó por un nombre, Ángela de los Santos. Explicó que fue una niña marcada por el fuego y por la humillación. Contó que el orfanato no solo se incendió accidentalmente, había sido provocado por otros niños que la acosaban. Ellos la encerraron en una habitación y prendieron fuego como broma cruel. La niña sobrevivió, pero su rostro quedó marcado. El sacristán también reveló otro detalle crucial a los caramelos. Dijo que Ángela aprendió a hacerlos en el orfanato, donde una monja le enseñó confitería para que se integrara. Pero después del incendio, los niños que participaron comenzaron a enfermar misteriosamente. El caso nunca fue resuelto. Se culpó al agua, al clima, a enfermedades. Lucía y Herminio comprendieron que la anciana no había olvidado su pasado. Lo llevaba consigo en cada caramelo. Mientras tanto, en San Aurelio, el comisario Duarte recibía nuevas denuncias. Una familia aseguraba haber visto a la anciana cerca del cementerio. Otra aseguraba haber encontrado caramelos en el patio. La sensación de acecho aumentaba. Sin embargo,
Lo más inquietante ocurrió cuando el sacerdote del pueblo encontró, en la puerta de la iglesia, una bolsa pequeña, con objetos un trozo de tela chamuscada, una fotografía antigua del orfanato, y una nota. La justicia tarda, pero llega. Este acto desencadenó una reunión de emergencia entre el alcalde, el comisario y el doctor Moretti. El alcalde seguía preocupado por la reputación del pueblo, temiendo que los medios nacionales intervinieran. Pero el comisario, más presionado por el pánico creciente, decidió pedir apoyo a la policía regional. El doctor insistió en que los caramelos debían analizarse formalmente, y preparó un informe más sólido para justificar la petición. El ambiente era tenso. Cada minuto, sin respuestas, alimentaba la paranoia. Las madres, antes incrédulas, comenzaron a organizar grupos para vigilar las salidas de la escuela, pero ya no se trataba solo de los caramelos. El miedo se extendía hacia lo desconocido. Algunos creían que la anciana actuaba sola, otros que alguien la ayudaba. Algunos incluso aseguraban que la vieron hablar con figuras en la oscuridad. Nacieron teorías conspirativas, rumores infundados y supersticiones. San Aurelio se fragmentó. Vecinos que se saludaban diariamente empezaron a mirarse con desconfianza. En medio de este caos, un descubrimiento cambió el rumbo de la investigación. Lucía, al regresar de Santa Gertrudis, encontró un sobre bajo la puerta de su casa. Dentro había una carta escrita con la misma caligrafía temblorosa que ya habían visto. No busques más. Ellos deben pagar Anne. Pero lo más perturbador era la lista de nombres. Todos pertenecían a familias influyentes del pueblo. El alcalde, el comisario, el doctor Moretti, todos estaban relacionados de alguna manera con los antepasados de los niños del orfanato incendiado. Poco a poco, emergía una verdad incómoda. El pasado de la anciana estaba entrelazado con el linaje de quienes ahora tenían poder en San Aurelio. La motivación dejaba de ser un acto aislado de locura y comenzaba a verse como una venganza, elaborada a lo largo de décadas. Los caramelos no estaban destinados al azar. Eran un mensaje. La anciana no estaba atacando niños inocentes por placer. Estaba castigando a los descendientes de sus agresores. El horror se transformó en culpa colectiva. El pueblo entendió que no era víctima de una mente perturbada, sino de una historia de abusos y silencios enterrados. La tragedia de Ángela había sido ignorada, minimizada, ocultada. El orfanato había sido abandonado, sin investigación. Los culpables no habían pagado. La anciana, lejos de ser un fantasma, era una consecuencia. San Aurelio, incapaz de enfrentar la verdad, eligió durante años construir una imagen de paz y armonía sobre los restos de una injusticia. Ahora, la factura llegaba con intereses. Esa misma noche, una tormenta eléctrica estalló en el cielo, como un presagio, y mientras el viento azotaba las calles vacías, una figura encorvada caminaba lentamente hacia la plaza principal, llevando una caja en las manos. Los caramelos volverían a ser repartidos, pero esta vez no habría ignorancia ni inocencia. El pasado había despertado y exigía justicia. El amanecer después de la tormenta encontró a San Aurelio en un estado de alerta que recordaba tiempos de guerra. Aunque nunca antes el pueblo había enfrentado algo semejante, las ventanas permanecían cerradas, las cortinas corridas y las calles desiertas. Sin embargo, la plaza principal amaneció con algo que dejó helados a los primeros madrugadores: una docena de caramelos cuidadosamente colocados sobre el banco central, cada uno envuelto en papel rojo. A su lado, una nota escrita con la misma caligrafía temblorosa. Decía: «Am para los hijos del silencio». Esa frase desató un caos inmediato. El comisario Duarte ordenó acordonar el área y retiró los caramelos como si fueran explosivos. Los vecinos observaban a distancia, murmurando y conteniendo el aliento. Los rumores crecieron en segundos, y la noticia viajó de casa en casa como un incendio imposible de detener. La policía regional llegó al mediodía. 3 patrullas y 2 inspectores especializados en sustancias tóxicas se sumaron a la investigación. Llevaron los caramelos a un laboratorio en la capital provincial. El alcalde intentó encubrir la situación, pero ya era tarde. Los medios nacionales comenzaron a llamar, sedientos de detalles. El pueblo estaba en boca de todos, y el escándalo que tanto temían
estaba desatándose. Duarte, cuya autoridad tambaleaba, convocó una reunión con las figuras clave. El alcalde, el doctor Moretti, la maestra Lucía y el farmacéutico Herminio. La reunión tuvo lugar en la comisaría, donde el ambiente estaba cargado de tensión. Lucía fue la primera en hablar. Les mostró la lista encontrada bajo su puerta. Los apellidos coincidían con familias que habían vivido en San Aurelio durante generaciones. Ducari, Moretti, Vargas, Santino, todos vinculados con el pasado del orfanato de Santa Gertrudis. El doctor Moretti palideció al ver su apellido. No quería creerlo, pero su abuelo había sido parte del consejo municipal, que decidió cerrar el caso del incendio sin investigar. El comisario Duarte, por su parte, descubrió con horror que su bisabuelo había sido uno de los responsables de trasladar a Ángela a un asilo sin registros formales, condenándola al olvido. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Por primera vez, las autoridades comprendieron que no estaban enfrentando solo a una criminal, estaban enfrentando las consecuencias de sus propias raíces. El alcalde, más preocupado por la opinión pública que por la verdad, insistió en que debían detener a la anciana inmediatamente, sin importar su historia. Pero Duarte, cuya visión había cambiado, pidió cautela. Él comprendía algo que el alcalde se negaba a aceptar. Este no era un caso común, era un ajuste de cuentas histórico. Si no abordaban la raíz del problema, nunca lograrían detenerla. Sin embargo, el debate se vio interrumpido por un golpe en la puerta. Un oficial entró con urgencia, anunciando que habían encontrado a la anciana. Estaba en el cementerio, sentada frente a una tumba sin nombre. No se movían, no escapaban, solo esperaba. La policía se dirigió al cementerio con precaución. La anciana estaba allí, acurrucada, con la caja en el regazo. Sus ojos pálidos parecían mirar un punto fijo en la tierra. Cuando el comisario se acercó, ella habló por primera vez, de manera clara: no vine a matar inocentes, vine a devolver lo que me hicieron. Su voz sonaba cansada, devastada, como si décadas de dolor se condensaran en cada palabra. El comisario intentó convencerla de entregar la caja. Ella se negó. Sus manos temblaban. Parecía frágil, pero la determinación en su rostro era férrea. Mientras tanto, los inspectores buscaban pruebas, intentando crear un caso sólido. Pero la anciana no parecía preocupada por ser arrestada. Era como si hubiera alcanzado su objetivo, o como si hubiera aceptado el desenlace. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un grupo de madres, impulsadas por el miedo y la rabia, irrumpió en el cementerio. Exigían justicia inmediata. Una de ellas intentó arrebatarle la caja, pero la policía intervino. El caos fue inminente. Los gritos resonaron entre las lápidas. Algunos insultaban, otros lloraban. La anciana permaneció inmóvil, como si la escena fuera ajena. Finalmente, Duarte logró controlar la multitud. Ordenó trasladar a la anciana a la comisaría para evitar un linchamiento. Ella no opuso resistencia. Al llegar, fue interrogada. Lucía insistió en estar presente. La anciana reveló su identidad a Ángela de los Santos. Contó su historia sin lágrimas, con frialdad quirúrgica. El incendio, las burlas, los abusos, la indiferencia de las autoridades, la desaparición de los culpables, su vida en asilos, su obsesión por la venganza, el odio como motor de supervivencia. Cada palabra era un golpe a la conciencia colectiva. La revelación dividió al pueblo. Algunos exigían empatía, otros pedían pena de muerte. Nadie podía permanecer neutral. El doctor Moretti, devastado, confesó que su abuelo había participado en la decisión de silenciar el caso. El alcalde, en cambio, seguía negando cualquier conexión. Afirmaba que los niños de ahora no merecían pagar por crímenes del pasado. Pero la anciana respondió con una pregunta que heló el aire en sí. Ustedes no pagaron por lo que hicieron. ¿Quién lo hizo? La discusión fue interrumpida por una noticia alarmante. Los inspectores informaron que, aunque había trazas de toxinas en algunos caramelos, otros contenían solo azúcar y colorante. No todos eran letales. Algunos eran simbólicos, mensajes disfrazados de dulzura. El pueblo comprendió entonces que el terror no provenía únicamente del veneno,
sino del miedo mismo. La incertidumbre había hecho más daño que los caramelos reales. El comisario, enfrentado a un dilema moral, pidió tiempo. Quería evitar que el caso fuera reducido a mera criminalidad. Pero el alcalde, presionado por los medios y la opinión pública, firmó una orden para trasladar a la anciana a la capital para ser juzgada. Sin embargo, esa noche, algo volvió a cambiar el rumbo de los acontecimientos. La comisaría fue atacada, no por desconocidos, sino por un grupo de vecinos que, enardecidos, decidieron tomar justicia por mano propia. En el caos, la anciana desapareció nuevamente, esta vez dejando un rastro claro, una caja vacía y una última nota. Aún no han aprendido. Ese mensaje encendió la alarma final. La tensión se convirtió en paranoia total. Nadie sabía dónde estaba, nadie sabía qué haría. Pero todos entendían que la historia no había terminado. Lo peor estaba aún por llegar. El amanecer que siguió a la captura de doña Elvira, pareja se tiñó de un gris enfermizo, como si el propio cielo se negara a celebrar la caída de la anciana, que había convertido la dulzura en un arma. El pueblo entero de San Gerardo de los Álamos despertó con un murmullo constante, una mezcla de incredulidad, alivio y miedo a enfrentar la verdad completa, porque, aunque la envenenadora había sido detenida, aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas tumbas sin nombre y demasiados caramelos sin destino. El inspector Gonzalo Montalbán fue el encargado de trasladarla a la comisaría del pueblo vecino, ya que la pequeña estación de San Gerardo no tenía instalaciones adecuadas para mantenerla bajo custodia. Durante el trayecto, Elvira permaneció encorvada, envuelta en su chal raído, con la mirada fija en sus propias manos arrugadas, como si no reconociera las mismas manos que habían repartido muerte. Pero, a diferencia de lo que muchos esperaban, no lloraba ni suplicaba. Sus ojos, aunque apagados por el tiempo, tenían un brillo extraño, casi satisfecho. Esa misma tarde, el inspector solicitó permiso para interrogarla. Sabía que el caso, aunque prácticamente resuelto, necesitaba una confesión, no solo para la justicia, sino para la comunidad. Las familias de las víctimas, atrapadas en un silencio prolongado por décadas, necesitaban escuchar la verdad de su propia voz. En la sala de interrogatorios, Elvira se sentó con calma, observó a Montalbán y sonrió por primera vez desde su arresto. No fue una sonrisa amplia ni amable, sino un gesto mínimo y perturbador, como quien recuerda un recuerdo dulce. El inspector colocó frente a ella un registro con los nombres de las víctimas, los años de desaparición y una caja metálica que contenía los caramelos confiscados. Elvira los miró con una nostalgia palpable y murmuró algo casi inaudible. Jamás fueron simples dulces. La anciana comenzó a hablar, y cada una de sus palabras cayó en la sala como un martillo. Relató que había aprendido el arte de los caramelos envenenados de su propio marido, un confitero frustrado que experimentaba con sustancias prohibidas en busca de sabores más intensos. La tragedia familiar, que comenzó con la muerte accidental de su hija menor, tras probar uno de los caramelos de su padre, terminó de moldear la psique de Elvira. La culpa, mezclada con la amargura de haber perdido todo lo que amaba, la llevó a construir una percepción torcida del mundo, donde la inocencia merecía ser castigada y la dulzura debía ser acompañada por un final abrupto. Según sus palabras, no era una asesina, sino una justiciera poética. Esa explicación, lejos de justificarla, provocó en Montalbán un escalofrío. ¿Era posible que la mente humana pudiera transformar el dolor en un razonamiento tan cruel? Confesó haber operado durante más de 3 décadas, sin que nadie sospechara. Las ferias, las mañanas de verano, los domingos en la plaza, todos esos momentos se convirtieron en el escenario perfecto para sus actos. Los niños, atraídos por la bondad aparente y por la dulzura de los caramelos, caían sin saber que estaban aceptando su sentencia final. Pero lo más perturbador llegó al final de su confesión. Elvira afirmó que nunca actuó sola. Aseguró que algunos habitantes del pueblo sabían, o al menos sospechaban,
y que decidieron guardar silencio por miedo, complicidad o indiferencia ante los hijos que no eran suyos. Las palabras activaron una bomba en el corazón del caso. Si era verdad, significaba que no se trataba solo de una asesina serial, camuflada, sino de una comunidad cómplice, donde la indiferencia había permitido que la dulzura mortal se extendiera. Las autoridades decidieron mantener en secreto esa parte de la confesión, para evitar un caos mayor. Sin embargo, los rumores se filtraron, como siempre, y durante las semanas posteriores, el ambiente del pueblo se llenó de sospechas, miradas acusadoras, amistades rotas, familias señaladas. Algunos vecinos comenzaron a recordar detalles olvidados, noches en que vieron a Elvira en lugares extraños, comentarios aislados, recomendaciones cuestionables. La tranquilidad de San Gerardo de los Álamos se quebró para siempre, y ni siquiera la captura de la anciana devolvió la sensación de seguridad perdida. El inspector Montalbán, al entregar su informe final, comprendió que el caso no solo había revelado a una asesina, sino también la fragilidad moral de una comunidad entera. El destino de Elvira terminó en un hospital penitenciario, donde pasó sus últimos días vigilada y temida, pero incluso allí mantuvo su serenidad inquietante, como si supiera que su legado no moriría con ella. Antes de expirar, pidió un solo objeto, a un caramelo sin veneno, hecho con azúcar pura. Algunos interpretaron ese gesto como un arrepentimiento, otros como una burla final. Su entierro se realizó en completo secreto, sin lápida, sin flores y sin doliente. Pero lo inquietante fue lo que vino después. Una madrugada, semanas más tarde, una cesta con caramelos apareció en la puerta de la escuela del pueblo. No contenían veneno, pero su presencia fue suficiente para despertar nuevamente el pánico. Era una broma cruel, una imitación, una sombra de su legado. Nunca se supo, pero desde entonces, la dulzura perdió su inocencia en San Gerardo. Y hasta hoy, nadie acepta caramelos de extraños, porque la dulzura, desde 1990, siempre puede matar. La historia de doña Elvira Pareja dejó una huella imborrable en San Gerardo de los Álamos. Aunque su nombre quedó enterrado sin epitafio, su legado se convirtió en una advertencia silenciosa y permanente. Desde 1990, la comunidad comprendió que el peligro puede esconderse tras los gestos más tiernos, y que la maldad no siempre se presenta con un rostro sombrío. A veces llega envuelta en papel brillante y perfumada con miel. La caída de la vieja de los caramelos envenenados no solo expuso a una asesina, sino también los rincones oscuros de un pueblo entero, al miedo que calla, la complicidad pasiva, la indiferencia disfrazada de confianza. Tras su muerte, los habitantes aprendieron a desconfiar de lo aparentemente inofensivo. Los parques dejaron de llenarse con niños, las ferias perdieron su encanto, y las golosinas nunca volvieron a tener el mismo sabor. Incluso décadas después, los relatos de abuelos a nietos reviven su sombra, recordando que un simple caramelo puede cargar el peso de un destino trágico. La historia se transformó en una leyenda urbana, pero también en un espejo incómodo, donde cada uno reconoce sus propios silencios y temores. Lo más perturbador es que, aunque Elvira ya no camina por sus calles, la pregunta permanece: ¿fue ella la única? El rumor de los supuestos cómplices aún flota en el aire, como un susurro que nunca se aclara. Esa duda real o imaginada es la que mantiene viva la curiosidad y el terror, porque, al final, lo que verdaderamente aterra no es el veneno, sino la posibilidad de que la dulzura corrompida pueda volver. Si esta historia te atrapó y quieres descubrir más casos escalofriantes, misterios sin resolver y relatos que desafían la lógica, suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo oscuro, porque aquí cada historia tiene un trasfondo más inquietante del que imagina.